Antes que todo, muchas gracias por estar acá y por compartir este espacio donde vamos a tocar diversas temáticas relacionadas con esto que tanto nos apasiona y esto que tanto nos gusta. Básicamente, el estudio nuestro lleva muy poco tiempo, llevamos 2 años en el mercado. Sin embargo, los que trabajamos en él tenemos generalmente experiencia de más de 10 años adentro y fuera del país. Realmente quiero como contarles un poco como conclusiones de la experiencia que ha sido trabajar en este rubro, muy enfocado desde la parte 3D. Y antes que nada, pues también quiero agradecer a todos los compañeros que están acá y a todos ustedes que vinieron. Voy a empezar mostrándoles el reel de la empresa. Ok, antes que nada, todo el proceso 3D básicamente es parte de la vida de nosotros y hace más o menos unos 2 años nos preguntábamos mucho realmente qué era el 3D y decíamos es que no podemos estar enfocados solamente a que el significado del 3D sean 3 dimensiones. Entonces nos pusimos en el estudio a pensar y a mirar cómo podríamos investigar acerca del 3D desde el lado de saber realmente qué era lo que iba a significar para cada uno. Escribimos un código y nos metimos dentro de la letra D y empezamos a vivir un paseo interdimensional alrededor de todo esto para poder entender en profundidad qué era realmente lo que significaba 3D. El 3D no era para nosotros simplemente sentarnos en el computador a ejecutar cosas, sino que sabíamos que había algo detrás y la única forma que podíamos saber realmente qué significaba en la vida de cada uno era metiéndonos adentro. Entonces iniciamos ese viaje interdimensional y les voy a contar como algunas de las conclusiones que han salido hasta el momento de toda esa experiencia, de toda esa expedición que hemos hecho dentro de esto. Lo primero que encontramos fue que llegamos al mundo del descubrir. Este era un mundo que estaba lleno de cosas fantásticas, era lleno de imaginación y en este mundo entendimos realmente que teníamos que seguir siendo niños y que dentro de ese mundo íbamos a poder desarrollar muchas de las aptitudes y cualidades que habíamos traído al nacer y que queríamos explorar. Entonces con eso empezamos a vivir diferentes fases y les voy a ir compartiendo entonces como conclusiones que sacamos. La primera conclusión en este mundo del descubrir es que observar es poder, es estar enfocados y concentrados en percibir todo lo que hay alrededor. Nosotros no podemos trabajar diferentes elementos creativos si no estamos abiertos a la observación. Entonces lo primero que descubrimos en este mundo hermoso y fantástico fue esto, que teníamos que estar observando todo el tiempo. Después llegamos a la conclusión que imaginar es vida. Es demasiado importante eso. ¿En qué sentido relacionamos la imaginación con la vida? Cuando nosotros empezamos a recrear nuestras ideas, porque todo parte de una idea, es que esa imaginación es la que nos hace realmente tener vida. O sea, todo empieza por ahí, es la misma concepción de la vida donde empieza la imaginación y el mundo de las ideas. Y lo que nosotros hemos intentado hacer durante este tiempo es salirnos un poquito de pensar que solamente vamos a ejecutar, sino que vamos a trabajar en la idea de la mano del cliente, de la mano del equipo y de todo el mundo.
Y después llegamos al punto donde nos damos cuenta que crear es amor. Para nosotros el amor es la fuerza más grande que existe en el mundo y asimismo es la creación. Y cuando hablamos de creación no nos referimos simplemente a pensar una cosa, porque muchas veces nos quedamos en las fases de la observación y la imaginación, pero no materializamos. Y realmente cuando creamos es que nos damos cuenta esa sensación de amor que se puede sentir y empezamos a transmitir ese amor, y es lo que nosotros realmente le llamamos ya la historia como tal. Somos unos fieles convencidos que todo empieza rayando en el papel, todo lo hacemos primero, hacemos lluvias de ideas en el papel, solamente hasta la parte final es que terminamos ejecutando sentados en el computador, porque realmente con el desarrollo tecnológico que hay, vemos que es un recurso, más no que es la misión que nosotros tenemos dentro de la empresa. Entonces no tratamos de limitarnos mucho al recurso técnico, sino que intentamos hacer precisamente eso, todo ese acto creativo. Después terminamos ese mundo, seguimos navegando esa expedición pues como interdimensional y llegamos a la parte de las decisiones, a la parte de decidir. Este era un mundo que no era tan fantástico y tan lleno de color como el otro, era un mundo un poco más frío, y en este mundo nosotros encontrábamos que era más tembloroso y del cual muchas de las personas que estamos o que nacimos para hacer esto, porque uno siente en su corazón cuando nace para hacer este tipo de cosas, nos dimos cuenta que ahí en esa parte muchos la queríamos evadir, y es algo de una cosa súper importante en la vida, y es aprender a tomar decisiones, y las decisiones se deben tomar también en pro no solamente del proyecto, sino en pro del equipo de trabajo que haya. Entonces cuando empezamos en este mundo de las decisiones, encontramos también otras conclusiones muy importantes para la vida. Entonces llegamos a la parte que negociar es salud, o sea, la negociación tiene que ser un proceso saludable. Entonces, desde la parte de la negociación es supremamente importante que tomemos el rol y tomemos las riendas de esto. Y para esto juega un papel muy importante, que es la parte de los egos. A mí me parece, y es una de las cosas que hemos hablado varias veces, que el ego es, incluso le decimos egomigo, porque puede ser amigo o enemigo para el rubro de nosotros. En la parte de la negociación es indispensable poner la negociación a la altura de las condiciones del proyecto. Muchas veces hacemos las cosas por amor, pero el mensaje que yo vengo a dar es que para poder tener una economía sostenible del negocio tenemos que pensar también que es supremamente importante valorar el trabajo y utilizar ese ego a favor del conocimiento que tenemos. Entonces, esa parte de la negociación es súper importante porque nos evita dolores de cabeza básicamente. Si tenemos una negociación bien hecha, vamos a tener como todo el combustible indispensable para poder desarrollar el trabajo, sobre todo en equipo, que es súper importante el trabajo en equipo acá. Otras de las cosas que encontramos es la parte de la planeación, y ahí sacamos otra conclusión muy relacionada con la vida, y es que planear es fuerza. O sea, la planeación es la fuerza que nos va a dar la velocidad que vamos a adquirir en el desarrollo del proyecto, y nos va a marcar o nos va a demarcar como hacia dónde y hasta dónde vamos a ir. En esa parte de la planeación es muy importante tener otro de los factores que me he dado cuenta y que también lo hemos discutido mucho, es que muchas veces se le huye a la preproducción. La gente se quiere sentar y hacer de una vez, y realmente la fuerza y el alcance nos lo va a dar la planeación. En el mundo del 3D sucede algo, generalmente son desarrollos muy pesados y generalmente son desarrollos que requieren de mucha gente, muchas herramientas, o que si no van a requerir de un tiempo considerable para desarrollar. Entonces esa planeación es fundamental incluso para sustentar una negociación saludable. Entonces la invitación es a que planeemos, o sea, precisamente en este punto siempre tratemos que la planeación nos lleve a poder estructurar unos desarrollos más elaborados. En mi experiencia personal trabajando afuera y trabajando acá dentro de la ciudad, me he dado cuenta que, por ejemplo, afuera se le gasta mucho tiempo a esta parte, y esta parte es como la que organiza toda esa planeación para podernos dar todo el desarrollo del proyecto en el tiempo que necesitemos. Y otra cosa supremamente importante que pensamos en la parte de las decisiones, y otra de las conclusiones de la expedición, es que la energía del proyecto es la co-creación. Por más que todos digamos, y acá es cuando el ego se convierte en el enemigo y no va a ser el amigo de nosotros, y es cuando pensemos que todo lo hacemos bien nosotros, o en los grupos de trabajo, digamos por ejemplo en el 3D, y nos damos cuenta que muchas veces por querer participar y figurar en todo,
como no lo hemos tenido en cuenta desde antes, vamos a excluir de pronto personas que sean mejores o más rápidas en los proyectos. Entonces esa parte de la co-creación es la energía que nos va a permitir a nosotros hacer el proceso de la mejor manera que podamos hacer y no desgastarnos en otro. Acá en la ciudad pues se observa que sucede mucho que una persona quiere hacerlo todo y dice, no, es que me contrataron, digamos, para un proyecto determinado y no, yo quiero hacerlo todo y deja de lado de pronto algún proyecto personal donde realmente hemos descubierto que acá lo más valioso es el tiempo. Si vos compartís ese trabajo, si vos das tareas específicas en lo que realmente conociste y sos bueno, te vas a poder liberar tiempo para trabajar en tus proyectos personales y poder desarrollar con eso unas sinergias mejores de trabajo, incluso también entre los colegas. Acá en la ciudad el mercado apenas vemos que está como creciendo, igual nos toca, hay veces distribuir un montón de procesos entre las empresas que hay, pero lo importante es tratar de hacer la colaboración de la mejor forma y tratar siempre de lograr ese desarrollo colaborativo. Otra cosa muy importante acá de toda esta parte de las decisiones, finalizando esta parte, es que para la negociación saludable, la planeación y la co-creación, es muy importante que cada uno haga un viaje al interior de cada uno y sepa realmente en lo que es bueno y qué es lo que quiere hacer y cuál es la parte de su trabajo que más vale o cuál es la parte de su trabajo que más le gusta desarrollar o la que más quiere aprender. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante para poder desarrollar todo el proyecto y poder tener un buen flujo y sobre todo que uno se sienta bien con el trabajo de uno. Y también otra cosa importante que se me pasó enseguida a decirles es la parte de los créditos. Acá yo he visto, yo no sé por qué la gente en Medellín le da tanto miedo discutir la parte de los créditos de las cosas desde la misma negociación. No sé qué es lo que pasa, si es que piensan que no, pero esto es una parte muy importante del negocio porque es una parte donde realmente te va a dar retribuciones a vos. Entonces he estado en muchos proyectos que bueno, ¿y cómo van los créditos? No, hágale que después vemos a ver. Cuando el proyecto sale al final, la gente, no, pero yo hice esto, yo hice lo otro. Y toda esa parte es desde la parte de la planeación y desde la parte de la negociación. Es muy importante eso. A mí me parece que si uno va a crear un proyecto, se debe mostrar y uno se debe sentir orgulloso de lo que hizo y decir, yo hice esto y lo otro. Es casi imposible un proyecto donde, en el caso del 3D, donde una sola persona haga todo, es muy difícil. Luego entonces de ese viaje tembloroso de las decisiones, nos dimos cuenta que entramos a otro mundo, entre esas interdimensiones, llegamos a la dimensión donde nos sentíamos súper bien. Era una dimensión que tenía un montón de beneficios, nos sentíamos plenos y ahí fue cuando descubrimos que es demasiado importante en el 3D la parte de disfrutar. O sea, llegamos a ese último plano interdimensional donde realmente tenemos que disfrutar. No podemos hacer un proyecto que de por sí tiene procesos complejos, técnicos y pesados a tratar de no disfrutarlo y después sea un montón de cosas. En mi experiencia personal les quiero compartir que cuando yo me empecé a obsesionar mucho, estoy hablando hace más o menos unos 8 años, 9 años, me empecé a obsesionar mucho y llegó un punto donde ya no estaba disfrutando el trabajo porque terminé enfermo, terminé hospitalizado, entonces no dormía, pasaba 2, 3 días sin dormir, siempre pensaba que la perfección existía desde el desarrollo técnico como tal. Y esto no es una camisa de fuerza, solo es una conclusión personal que saqué y es que para mí la magia realmente y todo estaba desde la parte de la historia y estaba desde la parte de lo que nos están ofreciendo los nuevos medios para comunicar. Y con eso me di cuenta que no necesitábamos matarnos tanto haciendo tantas cosas todos, sabiendo que hay tanta gente capacitada en el medio para diferentes procesos específicos. Entonces esos procesos específicos son los que a uno lo van a llevar a disfrutar, porque si vos haces lo que haces y lo haces bien, te va a ir bien. Entonces pienso que la idea no es uno matarse, la idea es disfrutar en el camino. Y para eso hay unas conclusiones importantes y la primera es que aprender es pasión. O sea, el que se meta en este tipo de trabajo es porque siempre quiere aprender y aprende de todo el mundo. Como hablábamos en la primera dimensión donde teníamos toda la parte de la observación, en esta parte nosotros al observar siempre estamos aprendiendo, tenemos que ser observadores y con eso tenemos que disfrutar de aprender.
nos tenemos que volver personas que no nos podemos quedar simplemente con lo que vemos en el tutorial o con lo que, o con lo que estudiamos o con lo que me dijo este amigo, no, se nos tiene que volver una pasión, pero al igual que todas las pasiones, si las pasiones no son bien manejadas nos pueden llevar a cosas malas. Todas las pasiones que cada uno tenga en su vida, si lo hace demasiado, lo va a llevar a algo malo. Entonces me parece súper importante eso para el manejo de los tiempos y todo. También nos dimos cuenta de una cosa: recibir es felicidad. O sea, nada mejor que terminar tu proyecto, recibir la compensación justa por lo que hiciste y tomarte una cerveza, disfrutarla con los amigos, y tenemos que aprender a recibir. También es una cosa, una observación que hemos hecho, y es que mucho artista no disfruta mucho la parte de recibir, entonces se quedan en la parte simplemente del hacer y el ejecutar, y cuando van a recibir son muy reacios a recibir. Acá es importante que después de un proceso todos merecemos, y eso es una cosa que tenemos que cambiar en el medio. Nosotros tenemos que estar siempre pensando que merecemos y que tenemos que ser felices con lo que hicimos, y eso es otra de las conclusiones muy importantes que nos pareció de toda esta travesía. Finalmente, desde la parte del disfrutar, entendimos una cosa supremamente importante, y es que el 3D es sentir, y ese sentir es magia. O sea, todo lo que se convierta en la magia para cada uno, que todos tenemos diferentes tipos de aspiraciones y todo, es lo que nos hace sentir. Es lo que sucede cuando vemos un video donde nos ponga la piel de gallina. Entonces es muy importante buscar referencias y sobre todo disfrutar de sentir eso. Cuando vos ves un reel de personas o empresas o estudios que están muy avanzados y vos ya has aprendido algo y realmente sentís esa magia porque sabes todo lo que hay detrás, cómo se hizo, qué llevó, la cantidad de presupuesto que se destinó para algo, y todo eso te va a hacer sentir esa magia de decir, o sea, yo realmente quiero hacer esto, y es muy importante en ese aspecto. Finalmente, entonces, de toda la expedición interdimensional que hicimos, concluimos que para nosotros el 3D es como pilares fundamentales de la vida. Para nosotros es vida, para nosotros es pasión, y entendimos como esta pirámide que tiene que ser equilibrada. O sea, tiene que ser algo supremamente equilibrado para poder llevar unos resultados buenos, que eso es un consejo que les doy. O sea, muchas veces los clientes no saben lo que quieren y todo se puede resolver con procesos técnicos y hay una buena comunicación con el cliente. Y sobre todo porque como muchas veces no tienen el conocimiento técnico, entonces dicen, quiero hacer un transformer. Vení, un transformer requiere de determinados recursos y requiere de tantas personas. No, pero es que yo quiero algo similar, pero realmente resulta que la idea no necesitaba un transformer, sino que técnicamente se podía distribuir entre técnicas distintas y se puede sobre todo buscar cómo escalarla. Y esa es la última invitación que les quiero hacer antes de mostrar eso, y es a que traten de pensar en proyectos escalables. No tratemos solo de sentarnos en el computador y ejecutar. La ciudad necesita proyectos escalables, formas de pensar donde hagamos los proyectos por fases, donde ahora con las nuevas narrativas y las nuevas tecnologías nosotros podemos en este momento ir testeando la respuesta del público y tomar decisiones a futuro sobre los proyectos. Y todo eso es 3D. La industria no solamente está constituida por el que se sienta o por el que escribe o por el que te hace un fluido y una partícula, no. Realmente la industria está conformada por diferentes agentes y sectores. Entonces, en ese sentido, es muy importante que lleven eso a la práctica y propónganle a sus clientes, llévenles estrategias de comunicación, resuélvale la necesidad. Y en mi caso personal les recomiendo mucho que se enfoquen en las historias, demasiado en las historias, más que solamente en el desarrollo técnico. Estamos abiertos a cualquier cosa, estamos en proceso de aprendizaje continuo, y realmente les agradezco mucho y pasen el mensaje. O sea, hagamos que la animación realmente en Colombia se vuelva algo importante y empecemos por transmitir ese mensaje. Contemos historias y sobre todo pensemos desde la parte de la historia y transmitamos todo con mucho cariño. Muchas gracias. Mi pregunta es con respecto a los software que me podrían recomendar para la animación.
pues en mi caso yo manejo mucho la parte del 3D y el Animate CC. También manejaba la parte de Flash, pero me gustaría como unos más dinámicos. Generalmente hay unas especialidades en el mercado y cuando trabajas, digamos, con miras internacionales, muchas veces de acuerdo a la parte que le toca hacer el estudio, si no te dan un shot o un plano específico, te van a dar diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, vemos que el Max, que en Latinoamérica es supremamente fuerte, sirve mucho para muchas cosas de modelado y sobre todo para integrarlo con producto de arquitectura, pero la mayoría de producciones que hemos trabajado, sobre todo en Estados Unidos y eso, es Maya, se pide mucho Maya. Hay otro tema en este momento que también depende mucho de lo que decía Daniel ahora, y es en esa planeación ver bien a qué va el proyecto, porque también tenemos que diferenciar, digamos, en el 3D, el tipo de acabado look que que se necesita desde la planeación. Por ejemplo, todas las herramientas de Foundry, si necesitas acabados fotorrealistas para poder lograr hacer integraciones con live action y todo el software de Foundry es una herramienta muy robusta que incluso, digamos en el caso de modelado para cosas más de acá de la ciudad o cosas publicitarias, se está utilizando mucho por la versatilidad que tiene el modo como la parte de modelado. Le faltan unas cositas todavía en animación, pero modelado es muy fuerte. Y todo depende del nivel al que vas a llevar la producción igualmente, como decía Daniel. Igual se están haciendo en el mundo comunidades gigantes, digamos en el tema de 3D, porque el software igual es supremamente costoso, y es del tema de Blender. Blender está saliendo muy duro, la verdad tampoco nunca, ni siquiera, si les soy honesto, ni siquiera lo he abierto, pero realmente he visto cosas muy bien hechas. Entonces volvemos a eso, y es que es más importante, yo creo, el indio que la flecha, y mirar bien la producción que te exige, el pipeline. Y a nivel de un consejo que te doy de algo que está pegando durísimo, escuché que trabajabas 3D, en la parte de las dinámicas y todo, sería bueno que testies, es un poco más complejo, pero que mires la parte de Houdini, que es uno de los software, yo creo que de las cosas que he visto, que da más versatilidad. Hay que saber un poquito de programación y ese tipo de cosas, pero da una versatilidad impresionante. Entonces ya depende, modelado orgánico, también muchos artistas prefieren utilizar el ZBrush, pero como te digo, habría que mirar bien la especificidad del proyecto, y si tenés un estudio, una empresa, miran qué sos bueno y qué es lo que más querés hacer, y entonces te montas el pipeline sobre el software que vas a manejar. Y también les aconsejo que miren mucho de Foundry, la parte de Nuke es genial. Personalmente pues yo me especialicé en efectos visuales, entonces me tocó mucho la parte de composición digital en Nuke y la integración que tiene con todas las herramientas de Foundry, pero eso ya depende de cada uno, cómo se sienta cómodo. Eso es pues como según mi experiencia. Muchas gracias por haber compartido esas experiencias con nosotros. De todas formas, me queda una duda, me queda la sensación de que la animación en Colombia, el proceso es exportar el producto y luego consumirlo en Colombia. ¿Existe o ustedes tienen pensado abrir un mercado en Colombia en donde esas producciones se consuman directamente en Colombia y después de consumirse en Colombia se exporten? Todo empezó básicamente, voy a remitir un poco, como dice Daniel, como a dónde nos fue llevando una cosa con otra, ¿cierto? Inicialmente todo empezó en Argentina, donde en Argentina me conecté directamente con las personas que hacían, como que manejaban toda esa parte de los desarrollos, y de ahí me conecté y empecé a trabajar con unos clientes y una productora del Reino Unido. Cuando llegamos a Medellín, yo vine acá a Medellín precisamente, lo voy a contar a nivel personal, vine a hacer una visita a mis papás y me di cuenta que me estaba desconectando mucho de mi familia y que todo eso, y yo dije, no, pero es que en Medellín está todo por hacer. Como decía Sebas, por ejemplo, contando el caso de Barcelona, ya vamos a unos lugares donde todo está hecho. Entonces, inicialmente vine, dije con ellos, yo les sigo freelanceando desde allá, cualquier cosa. Cuando llegué acá, uno de los clientes nos llamó de Estados Unidos, me llamó y me dijo, yo quiero que hagas la estrategia, porque siempre tuve esa inquietud de meterme en toda la parte creativa y de desarrollo, y entonces ahí fue cuando empecé a ver los medios y me metí directamente en la estrategia de todo el desarrollo integral. Y entonces cuando llegué acá me dijo, el requisito que necesito es que no puedes ser independiente, necesitas una empresa y te doy un mes.
Entonces me tocó un mes salir a montar la empresa y a constituirla para poder tener ese cliente. En el caso mío es un poco diferente, digamos al caso de Daniel, porque casi todo el sustento empezó desde afuera y en este momento se está abriendo mercado acá. Hay un tema muy particular en esto y es lo que comenta también del circuito de festivales. Nosotros inicialmente, como todos los que empezamos en la industria, estamos llenos de sueños y queremos realizar todo lo que más podamos dentro de los estándares más grandes y más altos. Por eso estuvimos, digamos, en el SIGGRAPH y en otros festivales, digamos, muy de la mano del 3D y de nosotros tirando hacia efectos visuales y hacia ese tipo de cosas. Y nos dimos cuenta de algo, y es que básicamente no es suficiente con vos ir y exportar y vender un servicio, porque solamente vas a hacer una producción pequeña y te van a ver muy pequeño realmente, como si fueras un freelance, por decirlo de alguna manera, sin ofender pues a eso, porque la mayoría de mi carrera laboral la pasé así, sino que empezás a darte cuenta que tenés unos requerimientos básicos que tenés que constituir en tu estudio para poder soportar una producción realmente de grandes magnitudes y poder tener, como lo hablaba Sebas en su charla, una estandarización de procesos bien hecha. Y en eso nos pasamos todo el primer año, nos ayudó la Universidad de Medellín cuando llevamos todo el portafolio y las ideas, estructuramos como ese background y como todo ese tipo de cosas, y entonces la parte comercial está prácticamente dividida, donde realmente en este momento estamos muy enfocados en desarrollar productos desde la historia y llevamos más o menos un año trabajando en unos productos propios que pronto van a salir, de donde la idea es empezar también con un mercado local para después internacionalizarlo, tratar de hacerlo al contrario, porque de resto toda la otra exportación que han habido básicamente son servicios, ¿sí me entendés? Entonces es como básicamente la experiencia desde el caso pues de nosotros. Hola. Mi pregunta va un poquito a las dos cosas de que hablaron, de que él empezó dentro y tú empezaste afuera, y también a preguntarles qué piensan o qué consejo darían a la hora de crear una empresa en Colombia de animación. En nuestro caso en particular, llevamos más de 6 años trabajando en animación en Colombia, con cantidad infinita de empresas que existieron, ya no existen, que empezaron, y muchas producciones acá, y tenemos un buen recorrido. Entonces a la hora de nosotros decir listo, vamos a hacer empresa porque sentimos ya la necesidad de dejar de pasar cuentas de cobro, nos dijeron muchos: no cree empresa, no regale impuestos, no se enrede con eso, aquí no hay nadie que a usted lo vaya a apoyar. O sea, usted va a Cámara de Comercio y no le van a decir: ay, usted hace muñequitos, vea, llega a esta fila que ahí le explican cómo lo hace. Pero también entró mucha gente a decirnos: hey, qué bacano, hey, lo que necesiten, el estudio, mi gente, o sea, cualquier cosa. Nos pasó en un caso muy particular que después de mucho escuchar sí háganlo, no háganlo, van a perder plata o se van a embalar, los tres dijimos: no, hagámoslos, es nosotros a fin de cuentas. Justo la semana después de que quedamos constituidos, llegó una empresa de Estados Unidos que estaba buscando producciones acá y resultó contratándonos nada más, pues primero por el portafolio, porque vio la página, y ellos fueron los que nos contactaron a nosotros y nos dijeron: esto que vi en tu página es lo que yo necesito. Y a la hora de sentarnos y decirnos: bueno, ustedes tienen una empresa constituida, sí, listo, tienen el trabajo. Entonces nuestro primer trabajo como empresa constituida entró en dólares, cuando por ejemplo, ese mismo trabajo habían otras empresas que nos los ofrecían el mismo valor pero en pesos colombianos. Entonces el solo hecho de haber constituido la empresa hizo que nuestro primer negocio fuera muy grande. Entonces de ahí para adelante también ha sido un enredo, porque ¿qué impuestos le cobran a uno por esos ingresos de Estados Unidos? ¿Cómo hace uno para un contrato una cuenta de cobro? Entonces ahí es donde nos devolvemos un poquito. ¿Será que sí es verdad que no es bueno crear la empresa en Colombia? Entonces no sé qué opinión tengan los tres que ya tienen como más bagaje en esto. Bueno, voy a empezar y después te dejo a vos, que yo sé que vos en este tema sos muy experto. Incluso los invito a la charla de clausura de Daniel, que es precisamente sobre no morir en el intento de crear un estudio de animación en Colombia. Básicamente te voy a responder desde mi experiencia. Hay un fenómeno que se da mucho en este tiempo que llevamos y lo hemos visto, y es la escalabilidad por los proyectos, y eso se vuelve que los estudios se inflan y vuelven y se reducen. Entonces hay que buscar un sustento fijo que lo permita, ¿cierto? Cuando de pronto
uno se estructura a trabajar con el exterior, también corre muchos riesgos, porque hay veces muchas barreras, digamos, los procesos de la comunicación en el tema 3D, digamos, para el pipeline, para envío de archivos, y por eso les decía ahora que para la parte de fuera del país es muy la venta de servicios. Y nosotros estamos enfocándonos mucho en el desarrollo de producto y creemos que acá se puede y acá se puede lograr. Nosotros por eso sacamos mensajes inspiradores con universos memorables para, pues como copy, para tratar de abarcar esas dos cosas. Con los servicios nos hemos ayudado a mantenernos sostenidos, pero realmente en los productos que estamos desarrollando y todo, estoy de acuerdo también con algo que dijo Daniel ahora, que cuando él fue afuera le tocó meterse la mano al bolsillo. Entonces, cuando vos ya lo ves como empresa y tenés esos gastos fijos y todo, tenés que buscar un modelo de sustentación que en mi forma de ver debe ser de realmente lo que vos querés hacer o hacia dónde te querés proyectar y buscar la solución, igual como por ejemplo lo hizo Bombillo, que es un ejemplo acá exitoso en la ciudad. Ellos crearon primero qué querían y miraron cómo lo iban a lograr, y como decía Sebas, las barreras realmente no existen, están en la mente, y esa situación hay veces apremiante de estar estirando y encogiendo un estudio. Yo creo que no solamente pasa acá, sino hasta los grandes estudios también que hay en Bogotá, que he hablado con varios, que toca empezar y volver a salir. Entonces debes consolidar la empresa en una idea, en algo particular que vos quieras desarrollar. Y si querés vender servicios, a mí me parece mucho mejor tener los clientes que tenés y atenderlos bien y con ellos lograr una buena empatía y un buen trabajo, que estar siempre buscando a toda hora proyectos para estar, pues que te estén comprando servicios específicos o particulares. Para mí el poder está mucho en la idea también y en consolidar el producto como tal.